Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones para todos. Les damos la bienvenida. Pues me da mucho gusto volverle a recibir. Les saluda el pastor Oscar Jiménez del Ministerio Cielos Abiertos y del Instituto Torah. Nos vamos a meter hoy en esta tremenda tarde de Shabbat al estudio que ve usted en pantalla, Carta a los Corintios. Un estudio tan hermoso que, híjole, yo estoy sediento por estar aprendiendo con usted y que juntos, todos nosotros, estemos discerniendo, estemos debatiendo en el buen sentido, porque todavía tenemos muchas cosas que tienen que ser tiradas, tumbadas. Amén. Pues qué tremendo. Me gusta mucho tu Torah. ¿Me puedes pasar para recomendarla a la Kejilá virtual? Miren, esta Torah es muy bonita. Se llama Palabra de Hashem. Es impresa en Israel. Pues se la recomiendo. Está muy ligerita. Es una doble arma, viene con los nombres restaurados, está preciosa, es de Shio. Por más que insistimos, le hacemos llegar así la palabra a Shio, que se desprenda, ¿verdad? No le llega. Ese es machete, ¿no? No, es tremendo, está muy bonita la Torah, te felicito, Shio. Y bueno, pues nada, que me siento muy a gusto con ustedes. Me gozo con ustedes y ¿por qué no les saludamos a la Kejilá virtual mundial que nos está viendo, nos está siguiendo? Gracias por sus comentarios y por su apoyo. Denle un fuerte aplauso. Y bueno, pues lo que ves en pantalla no se trata de una película. No me quedé atrás, ¿verdad?, con la película de Pablo. Dije, no, yo tenía que ser mejor mi portada que la de Pablo. Y bueno, pues no es una película, pero es el estudio. Es un estudio muy exhaustivo porque comprende de dos escritos, dos cartas, ¿no? Y bueno, son los capítulos largos, pero vamos a entender todo el bagaje que tiene que ver con la carta a los Corintios. Si usted puede sacar su Torah, se lo agradecería yo. Y vamos a ver, acuérdense, siempre que para que podamos entender un escrito, ¿qué tenemos que hacer? Ya se los he mencionado. ¿Qué tendríamos que hacer? Conocer la esencia del autor, es decir, quién la escribió, ¿verdad? Y para quién va dirigido, para que podamos entender el contexto, el año, el tiempo en que se escribió, la zona geográfica en que se escribió, la cultura en que se escribió y todo lo que en ella concierne, para que podamos al final concluir como debe de ser, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, siempre que usted vaya a estudiar algo, pregúntese quién lo escribió y para quién lo escribió, ¿no? Bueno, Pablo no fue cristiano. O sea, si alguno piensa que Pablo fue cristiano, quítese eso de la cabeza. Pablo no fue cristiano. Pablo nunca fue a una iglesia pentecostal. Nunca fue a un servicio dominical. Pablo, un judío ortodoxo, un sabio de la Torá, que creció a los pies de Gamaliel. Gamaliel, el nieto de Gilel. Un judío ortodoxo, un rabino que se sabía la Torá al derecho y al revés, un estudioso de Torá, pues él nunca fue a llevar el mensaje a una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque no lo había. Lo que sí había eran sinagogas. ¿A qué iba Pablo? A predicar a las sinagogas. Y como esta carta y muchas está representando una sinagoga en esencia, y póngase a imaginar que cuando Pablo llegaba a una sinagoga, el mensaje que llevaba tenía que cuadrar con la Torá.
tenía que hablar de ¿qué? De Torah. Si no, el rabino, el líder de la sinagoga, no lo hubiera aceptado. Si todos estamos aquí, porque a veces se nos olvida esos grandes detalles. Entonces, cuando Pablo iba a predicar, ¿qué predicaba? Yeshua es el Mesías, el Mesías de Israel. Es lo que predicaba. ¿Estaba predicando herejías? No, porque él predicaba la resurrección, que bueno, para los saduceos, ya lo vimos, que eran literales, no creían en qué, en la resurrección. Amén. Bueno, entonces vamos a meternos poquito a ver, antes que nada, el contexto de la carta, ¿no les parece? Aquí a todos nos va a interesar porque ahorita las preguntas que se le estaban haciendo a Pablo, a Shaul, es de mucho interés, inclusive para la quejilá que tenemos hoy, e inclusive para todas las quejilás que nos van a estar viendo y viendo este estudio. Es impresionante. Amén. Bueno, pues ya vamos a meternos en materia. Amén. Introducción a los Corintios. Escrita por Rab Shaul en el año del 56 al 58 después de Mashiach. ¿Desde dónde fue escrita? Desde Éfeso, donde Shaul vivió 3 años, según relata Hechos 20:31. Acuérdense, ¿qué es la ciudad de Éfeso? En el Asia Menor había dos ciudades en especial de mucha influencia. Una de ellas era Éfeso, la otra era Corinto, 2 ciudades muy grandes junto con Roma, la capital. La capital del imperio era Roma. Imagínate esas megaciudades como Éfeso y Corinto, donde el paganismo era tan fuerte que casi si hoy hablamos como Las Vegas. De hecho, cuando una persona se decía una mujer de Corinto, prácticamente la relacionaban con una mujer de la mala vida, ¿no? Entonces, hay un lema allá en Las Vegas, no sé si ha ido usted, ¿verdad? Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Casi era Las Vegas de hoy, allá en esos tiempos. Entonces, Pablo escribe desde Éfeso y se las envía a los corintios. Amén. Shaul les había escrito antes a esta quejilá, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, versículo 9. Y oralmente les había pasado muchas enseñanzas. O sea que no es la primera carta que les escribe a los corintios. De hecho, esta es una responsiva, es una respuesta a un conjunto de preguntas que le van a hacer a Pablo. Esta carta es una responsiva de Shaul, o sea, son respuestas hacia algunos cuestionamientos importantes de los líderes de la comunidad. La propia carta nos muestra esto cuando Shaul escribe varias veces la famosa frase en cuanto a las cosas que me escribisteis. Tenemos que entender este concepto porque lo que está realmente haciendo Pablo, Shaul, es escribiendo las respuestas a lo que le estaban preguntando en la quejilá. Y ahorita se va a sorprender que estas preguntas inclusive tienen que ver hoy con el día de hoy, con lo que estamos viviendo en el día a día. Fíjate, seguimos. Ya usted después lo va a bajar. ¿Cuáles son los temas a tratar? ¿Qué hacemos con las divisiones internas? Nótese que en la quejilá de Corinto, así como muchas, había ¿qué? Divisiones internas. Pregunto, ¿pasará lo mismo en estos tiempos? Claro. ¿Qué hacemos con un caso de inmoralidad sexual? Imagínate el grado de paganismo y el grado de contaminación que estaba viviendo esa quejilá, que encontraron a una persona que era la amante se metió con la esposa del padre. O sea, había esas preguntas. ¿Debemos o no santificar la fiesta de Pesaj? Porque se estaba celebrando el Pesaj no como debería de celebrarse. O sea, se estaba tomando a la ligera el ceder de Pesaj. Otra, ¿qué hacemos con los que ya han sido separados de la comunidad por conducta impropia? Cuando
cuando había personas que de alguna manera su conducta era impropia, ¿qué hacían? Los separaban. ¿Qué hacemos con eso? Hoy en este día, yo como Pablo puedo hacer eso también. Todos los que veas que no hay una conducta que sea buena, pues cuánto lo siento. ¿Qué hacer con los matrimonios que ahora están divididos por causa de su fe? Había matrimonios como está pasando ahora, ¿no? Que se dividen por causa de la fe. Y ahorita cuanto más, ¿no? Ya sea que el varón o viceversa sea incrédulo y la mujer creyente, pues ahí viene un tremendo desequilibrio, ¿no? Eso lo vamos a ver en las cartas, pues es muy importante. ¿Está permitido el divorcio o no? Esa es la pregunta que le van a decir a Rav Shach. ¿Está permitido el divorcio o no? ¿Está permitido un nuevo matrimonio o no? Y vamos a ver cómo Pablo va a contestar no de acuerdo a sus sentimientos, sino de acuerdo a la Torah. No de acuerdo al halajá ortodoxa judía, porque también sabemos que lógico, Pablo había desechado eso también, sino directamente lo que dice la Torah. ¿No les parece esto impresionante? ¿Qué hacer con los casos de Abodá Zará? Es decir, con los casos de la idolatría. Nótese que dentro de la Kehilá seguía la gente de idólatra, como está ocurriendo hoy en el día. Nosotros instruimos Torah. Ayer me hicieron un mensaje que no quise contestarlo en la publicación de ayer, porque era una pregunta con gancho. Una pregunta con gancho. Entonces dije, bueno, nosotros acá damos la instrucción, enseñamos Torah, y lo que usted haga allá afuera es responsabilidad de usted. ¿Sí? No voy a andarlo cuidando siempre yo, ¿no? Usted sabrá lo que hace. Pero aquí al menos usted se viene a comportar. Y si yo veo algo extraño, bueno, pues, ¿cuánto lo siento? Entonces, estaba todavía la idolatría. ¿Cuál debe de ser la conducta y lugar de nuestras mujeres en el culto público? Por eso hace un rato les preguntaba, ¿qué acaso Shaul era misógino? Entonces, ¿por qué la mujer estaba siendo muy atacada y muy maltratada? ¿Sí? Por eso de ahí sacamos la frase que se saca de contexto, dice que la mujer calle en la iglesia, en la Kehilá, que no hable, ¿no? ¿Será porque era malo Pablo? Y todas las dudas que tenga, dice, allá en su casa que su marido se las responda, ¿no? Vamos a ver bajo qué contexto Pablo está diciendo eso, porque si no, pareciera que es misógino o que tiene algo en contra de las mujeres. ¿Cómo se deben usar los dones del Ruach HaKodesh? Es impresionante porque esta carta me apasiona, porque hay 3 capítulos enteros que habla de los dones de Yahweh. Capítulo 12, 13 y 14 de primera de la carta a los Corintios. Es impresionante que se estaban mal usando los dones. Nótese, volvemos otra vez al contexto. Si la Kehilá está en medio de una comunidad completamente pagana, esa comunidad estaba completamente influenciada helenísticamente hablando, ¿no? Estaba viviendo bajo la idolatría, bajo los falsos dioses. Y entonces imagínate que mucha gente que viene de fuera quiere aplicar, hoy en día se ve eso. Mucha gente, por ejemplo, vivió la brujería, practicó la hechicería, y luego cuando viene de este lado, quiere usar los mismos principios, solamente le cambian el nombre. Eso es lo que estaba ocurriendo, ¿en dónde? En la Kehilá de Corinto. Estaban haciendo mal uso de los dones. Amén. Y luego, esta carta es muy controversial porque a muchos se les va a pisar los callitos. ¿Debemos permitir el uso de los idiomas extranjeros en la exposición de la palabra o no? Esto no es otra cosa sobre el uso de las lenguas. ¿Qué son las lenguas? ¿Qué son las lenguas angélicas? ¿Qué son las lenguas humanas? Es que yo no hablo lenguas humanas, ya hablo lenguas angélicas. Entonces, vamos a ver el contexto. Les puedo adelantar tantito. ¿Usted ve en la Torá la comunicación de ángeles hacia los hombres? No. Sí, los ángeles se comunicaron. Y usted ve en el pasaje que dice ta 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 rete te te rete. ¿Usted ve eso? No, les habla completamente, claro. Entonces vamos a ver entonces qué serán las lenguas angélicas. Porque allá atrás tengo un ángel y no necesariamente habla con lengua angelical.
¿sí? Entonces, son cosas que, hijo, nos vamos a meter. Hace un rato les dije, ¿cuántos tienen dudas sobre el don de lenguas, no? ¿Sí hice esa pregunta? La vuelvo a hacer. ¿Cuántos tienen dudas sobre el don de lenguas? Bueno. Entonces, eso que vivimos, porque yo me incluyo, porque yo vengo de la cristiandad, que se experimentó, ¿vendrá de Elohim o no es de Elohim? Vamos a ver todo eso. Yo por eso lo quiero picar, y a todos los que me están siguiendo en el estudio, no se pierda el siguiente programa en la misma hora y en el mismo canal. Otra pregunta que le hacen: ¿cómo vamos a responder a lo que están diciendo que no hay resurrección? Nótese, ¿quién decía que no había resurrección? ¿Se acuerdan? Los saduceos. De hecho, a Pablo se le perseguía no porque hablara en contra de la Torá, no porque hablara en contra de la circuncisión, no por eso se le perseguía. ¿Por qué se le perseguía? Como lo vimos en Gálatas capítulo 5. ¿Por qué? Por predicar la resurrección. De hecho, el capítulo 15 de 1 de Corintios, Pablo lo va a aclarar. ¿Qué es la resurrección? Lógico, los saduceos decían, no hay resurrección. Eran literalistas, ¿sí? Del polvo vienes y al polvo volverás. Y punto, se acaba tu vida. Pero no, sí hay resurrección. Entonces vamos a meternos de lleno. Primero Corintios, versículo 1, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Yeshua HaMashiach por voluntad de Elohim, y el hermano Sóstenes. Ahí está poniendo a Sóstenes como líder de la Quejilá, ¿sí? Versículo 2, a la iglesia de Elohim que está en Corinto, a los santificados en Mashiach Yeshua. Nótese, la Quejilá de Elohim, ¿cuál es la característica que tiene que tener la Quejilá de Elohim? Santificados, apartados. Como hace un rato les dije, ¿apartados de qué? Del mundo. Un corazón circuncidado, apartado del mundo. ¿Cómo los llama Pablo? Kadoshim. ¿Sí? Llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Cómo tiene que ser la Quejilá? Llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Adón de ellos y nuestro. ¿Cuál es la característica de la Quejilá? Ser ¿qué? Santos. ¿Qué significa la palabra Kadosh? En el hebreo santo es Kadosh. La palabra Kadosh significa apartado, consagrado. ¿A quién? A Yahweh. ¿Sí? Fíjate lo que dice las escrituras del nombre verdadero. Dice, y implica los Yehudim, es decir, los judíos, y Efraín, las dos casas. Que Yahweh que está en Corinyá. Los que son Kadosh, ¿cómo tienen que ser? Kadosh. ¿En quién? En Yeshua HaMashiach, llamados a ser, fíjese, israelitas Kidushim, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Yeshua, nuestro Marjá, tanto de ellos como de nosotros. ¿Se dan cuenta? Que somos, ¿cómo llama la raíz hebrea? ¿Cómo nos llama? Israelitas Kidushim, es decir, israelitas santos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué te está diciendo la iglesia allá afuera? La cristiandad, que no somos Israel, que eso ya pasó, ahora somos un nuevo pueblo espiritual. Una mentira. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Elohim nuestro Abba, y del Adón Yeshua HaMashiach. Es decir, lo está saludando, son las salutaciones. Gracias doy a mi Elohim siempre por vosotros, por la gracia de Elohim que os fue dada en el Mashiach Yeshua. Y Pablo siempre empieza sus escritos con la salutación, el saludo y en la acción de gracias, y luego empieza a dar la doctrina. Y la segunda parte le explica cómo aplicar esa doctrina. Es impresionante cómo trabajaba Rav Shaul. Versículo 5. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces, ¿qué significa aquí la palabra ciencia? Es decir, profundidad de conocimiento espiritual. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que hay un versículo también de Pablo, si no mal recuerdo, que dice, hey, no te metas mucho al estudio, ten mucho cuidado? ¿Por qué? Porque la letra mata. ¿No? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Ten mucho cuidado porque
te vas a volver legalista. ¿No les habían dicho eso antes? Y no las palabras de Mashiach dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras de Mashiach son espirituales. Aquí venimos a entender la profundidad del conocimiento espiritual. Una cosa es el conocimiento que ahorita lo va a marcar Pablo, ¿cómo se llama? Intelectual, ¿sí? ¿Han visto hermanos que conocen mucho, según ellos, de la Biblia? Porque más bien no es que conozcan, sino que se la han aprendido de memoria. Y tal versículo aquí, Romanos 2, 12, 13, y todo eso lo repiten. Solamente se lo han aprendido de memoria, pero nunca ha bajado el discernimiento, ¿sí? La interpretación. Por eso es muy importante que primero tú entiendas la sabiduría del Eterno y después apréndete de memoria el pasaje, ¿sí? Es muy fácil así hacerlo. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Mashiach ha sido confirmado en vosotros. O sea, el testimonio de Mashiach tiene que ser revelado en nosotros. ¿Amén? A través de eso viene ¿qué? La circuncisión del corazón. De tal manera que nada os falta en ningún don. Nótese, nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? ¿Por qué les dice Pablo esto? Porque se estaba dando un mal uso de los dones. Y ahorita lo vamos a entender por qué. Dice Pablo, fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en todo conocimiento espiritual. Ya no tiene falta de dones. Porque aquí se estaba dando el caso de quién lucía más. Yo tengo el don de lenguas, ¿no? No, yo tengo el don de ciencia. No, yo tengo el don de discernimiento de espíritus. Y no sé si se ha dado cuenta de iglesias que, no sé si alguna vez entró o fue partícipe, de que todo el mundo empieza a gritar con lenguas y parecía un parloteo de pájaros. Todo el mundo hablando lenguas. Y el que gritaba más, decían, wow, no, está súper ungido esa mujer. O el que se caía, o el que se manifestaba y hacía como, no sé, temblaba, ¿no? Eso se estaba dando también, el mal uso de los dones. Tú y yo fuimos enriquecidos en toda palabra, es un gran don, ¿sí? Sigo. Versículo 8. El cual también os confirmarán hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, estos dones, yo siempre lo he dicho. ¿Alguien se acuerda en qué sentido vemos los dones nosotros del Espíritu de Yahweh? Que los dones son ¿qué? ¿Los qué? Los adornos de la quejilá, ¿sí? Es el pendiente, el adorno que se ve bonita la quejilá. Amén. Bueno, seguimos, Apenas nos vamos a meter en lo interesante. Ya toda la profundidad viene avanzando en los siguientes capítulos. Dice, fiel es Elohim, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. ¿No? Somos llamados a estar en comunión, ¿sí? Sí. Ahora vamos a ver esta siguiente parte de la respuesta de Pablo, los problemas de división. Vamos a ver qué respuesta da Pablo a los problemas de división. Y eso lo vemos en el versículo 10 en adelante. Dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo que hace un rato les explicaba, que todos tenemos que hablar una sola cosa, porque si usted tiene hambre de querer aprender lo que todavía no está preparado para aprender y se va por aquí, se va por allá, y que vino fulano, y que vino sutano, y que vino cabalista, y que vino chuchita, y que vino de todo, de mole, de chile y de rajas. Y te metes a los estudios aquí en internet y ahí esto se ve bonito y tiene letras judías y terminas hablando de las esferas espirituales de la Sefirot, que tiene que ver con la Cábala. Cuando llegas acá, tu mentalidad es otra. Y al rato empiezas a decir, oye, pero hay algo más profundo que esto, ¿no? Ya te sabes la demonología, los nombres de los demonios. Ya te sabes aquello. Entonces la otra persona que está nuevecita está adquiriendo el conocimiento y dice, ¿qué es eso? Y ya le metió el gancho. Y al rato esa persona va
a tratar de buscar por su propia cuenta, ¿qué va a pasar? Va a terminar completamente poseída. Entonces aquí no necesitamos saber los nombres de los demonios. Aquí conocemos el nombre, sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla. ¿No? Conociendo el nombre, los demonios tiemblan. ¿Para qué quieres conocer? Ay, ¿cómo te llamas? Ay, voy a echar fuera a este demonio. ¿Cómo te llamas? ¿Serás tan amable de decirme tu nombre? ¿Así dijo Yeshua? A ver, te voy a sacar, a ver, pero ¿cómo te llamas? Quiero platicar contigo. Ándale, dime, no seas mentiroso, no te llamas así. ¿Qué demonios te va a decir el demonio? No te va a decir nada. Pues es padre de mentira. Ya pensé que te va a decir, ay, me llamo fulanito. Pues te va a mentir, simplemente sal fuera y ya. ¿No? ¿Sí me explicó? No, bueno, pero no le preguntó él. No, los demonios dijeron, yo me llamo Legión. Y mira, no nos atormentes, dice. Si nos vas a echar fuera, échanos ahí a ese hato de cerdos. Y tiene que ver mucha simbología el cerdo con los demonios, todo eso que es contaminación. ¿Sí? Amén. Entonces, por favor, todos tenemos que hablar que una misma mente. Por favor, hermanos, ¿me pueden ayudar aquí? Si alguien de esta quejilá les dice algo diferente a lo que estamos nosotros predicando, por favor, cállele la leshon hara. Cállele la lengua satánica, diabólica, porque es contaminación. Y todos tenemos que hablar ¿qué? Una misma cosa. Yo puedo hablar de códigos, puedo hablar de esto, puedo hablar de aquello, pero si su corazón no ha sido abierto para que entre la Torah, ¿para qué quiere códigos? Amén. Pues tengamos confianza. Si estamos aprendiendo Torah, número 1, fíjate, míreme tantito. El que le enseña tiene que tener frutos. Tiene que ver frutos en su vida. Si el que le enseña no conoce nada de él, no permite que le enseñe. ¿Cómo le va a dar consejería matrimonial si lleva tres matrimonios seguidos? ¿Cómo le va a hablar de eso? Tiene que tener frutos aquel que hable. Aquel que le va a hablar de finanzas y de administración y ve su vida rota, ¿cómo le va a hablar? Lo va a llevar también al hoyo. Todo tenemos que ver eso. No se deje imponer manos por cualquiera. Si estamos aquí, quitemos toda esa levadura religiosa de la cristiandad que traemos arrastrando. Entonces todos tenemos que tener una misma mente. ¿Amén? Hablar lo mismo. Que nuestro lenguaje tiene que ser ¿qué? Torah. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Sí. Torah. Yahweh. Yeshua. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Sí? Cloé fue a informarle a Pablo. Creo que esta mujer, no dice mucho de esto, pero una líder. Bueno, el nombre sí, ¿no? Pero esta mujer no, lógico. Tenía el nombre pagano, lógico. Ahí vemos que estaban completamente paganizados. Pero va Pablo y dice, mira, hay contiendas allá en la quejilá de Ciudad Mendoza. Ahí en Cielos Abiertos hay contiendas. Entonces haz de cuenta que Pablo nos está escribiendo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Mashiach. Los más espirituales decían, no, yo de Mashiach. Es como si alguien viniera y dijera, no, pues yo soy de Oscar, ¿no? Y otro, por ejemplo, hay un hombre del Eterno que lo usó el Eterno y lo sigue usando, por ejemplo, ¿cómo se llama? Jim Stanley, ¿no? Y que otro dijera, no, pues yo soy de Jim Stanley, ¿no? No, y yo soy de quién sabe quién. Y por ahí se levantara alguien y dije, no, pues yo soy de Mashiach, yo soy de Yeshua. Entonces, había divisiones, había contiendas. Y fíjate cómo les dice Pablo, versículo 3, ¿acaso está dividido Mashiach? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjate cómo Pablo es bien claro. Versículo 14. Doy gracias a Elohim que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. O sea, ¿por qué? Porque
aquí no se trata de seguir al hombre, el liderazgo del hombre. Se trata de seguir la Torah, y si el Eterno nos está instruyendo a decirnos la verdad, bueno, pues démosle esa certeza, esa confianza. Si no estás de acuerdo con lo que se está predicando y tienes comezón de oír, pues no eres de aquí. Y si no, bueno, acércate al pastor, al Roe, y dile, ¿sabe qué, Roe? Tengo esta duda. Pero ¿qué pasa? Que muchos por pena se guardan la duda. Y al rato van y se la escriben a alguien más. Oye, es que yo tengo esta duda. ¿Qué va a pasar? Lo van a confundir. Me está escribiendo un chico, no sé si de Ecuador, creo. Me dice, pastor, ¿cuándo es Pesaj? ¿Y cuándo se termina? Y ya le estuve yo enseñando. Y el chiste que me dice, es que otro hermano dice que tal fecha. Y bueno, me investigué con Israel, y ya le pegué el almanaque que también tiene Israel, y ya, dijo, sí, cierto, tiene usted razón. Entonces, perdóneme, pastor, es que como tengo muchas dudas, alguien dice una cosa y otros dicen otra. Entonces le dije, mira, lo que tienes que hacer es conseguirte un solo moré, un solo maestro, y que ese moré te instruya, porque si no vas a acabar como ahorita lo estás haciendo. Bueno, así hay que hacer, ¿sale? El 15, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. El 16, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Es decir, pues no es tan, o sea, no es que no sea importante ¿cómo se llama? La inmersión. Lógico que es importante, ahorita lo vamos a ver por qué. Sino que está hablando una vez más bajo el contexto de que, ¿se acuerdan? De la salvación, ¿sí? Todo tiene que ver bajo el contexto de la salvación. Versículo 17, en adelante. Pues no me envió Mashiach a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz, el madero de Mashiach. Y fíjate lo que es el nombre restaurado. Pues no me envió Yeshua HaMashiach a hacer mikvah, es decir, inmersión, sino a proclamar las besarot, es decir, las promesas de redención, no con palabras de jotma, es decir, de sabiduría intelectual, para que no se haga vana la ofrenda de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, no es bajo el contexto de ir a hablar con una sabiduría humana, porque ¿cuántos de ustedes de repente han sido tomados por Yahweh y usted está hablando de la palabra de la verdad, y de repente cuando termina dice, ¿de dónde me salió todas esas palabras? ¿Sí? ¿No le ha pasado eso? A mí me pasa seguido, todos los días que yo vengo a ministrar, porque créanme que esto no soy yo. Entonces es así que se tiene que predicar el evangelio por la gracia y la misericordia de Yeshua. Bautizo en el hebreo es mikvah o tevilá, es el acto oficial por el cual se sella el proceso de la conversión de un gentil a la fe de Israel. Por eso tú y yo nos tenemos que hacer tevilá. Pastor, sí. Besarot y Mesorá es lo mismo. ¿Ahí tienes tú? Besorá. Mesorá, sí. O Besorá es lo mismo. O Besarot. Besarot es en plural. Es decir, las promesas de redención. Entonces, muchos de aquí ya se bautizaron. Bueno, de hecho creo que todos, ¿no? Unos ya se bautizaron en sueño. ¿No te has bautizado ¿Quién más no se ha bautizado por ninguna? Alcen la mano bien. Pues no será el día de San Juan, pero ahorita hay cubetas y hay agua. Les damos su adelanto. Total, hace calorcito. Para convertirnos por medio de Mashiach a Israel, ¿sí? Porque es un proceso de inmersión. El pueblo cuando salió de Egipto, ¿se acuerda? Hubo ¿qué? Inmersión. Sigo. Ahora vamos a ver entonces Mashiach, el poder y la sabiduría de Elohim, la Jotma de Elohim. Vamos a ver qué es la sabiduría del Eterno. Primera de Corintios, versículo 18. ¿Ibas a decir algo? Porque la palabra de la cruz es locura. La palabra del madero es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Elohim. Y vamos a ver, es absurdo para el judaísmo ortodoxo que cree que con Torah sola son salvos. Es absurdo para la iglesia que no acepta Torah
y ninguno de los dos aceptan los nombres Kadoshim del Padre, Yahweh del Hijo, Yeshua. Otra vez en el contexto de la salvación. ¿Sí? Nosotros, para la salvación necesitamos a Mashiach. ¿Sí? Y Mashiach es la Torah. El judaísmo dice todo lo contrario. No necesito a Mashiach y la Torah por sí sola es mi salvación. Aunado a mis leyes de hombres que he impuesto sobre ella. ¿Están qué? Otra vez infraccionando la Torah. Todos aquí, los veo con cara así como que de preocupados. Todo el mundo necesita Mashiach. Sí, porque es salvación. ¿Si estamos aquí de acuerdo? Ok. El 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es decir, ¿cómo? Como que suena. Destruir la sabiduría de los sabios filósofos, de los intelectuales, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque ¿cuántos saben que el Eterno no se puede entender en un nivel filosófico, en un nivel intelectual? ¿Cómo se tiene que discernir y experimentar el Eterno? En el Espíritu. ¿Sí? Isaías, bueno, ahí lo está tomando de Isaías 29:14. Vamos a buscarlo rápido para poder entenderle. ¿Sí estamos entendiendo? Los próximos capítulos, créanme que van a ser interesantísimos. Yo de hecho no voy a venir, se los voy a estar pasando vía internet para que no haya problema de que me quieran apedrear. Sí, no, pues yo me... O vamos a poner aquí un cristal antibalas, ¿no? Para que, bueno, no se me vaya usted a echar encima. Y fíjate, el 29:14 de Isaías dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un pródigo grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Es decir, el sabio intelectual, el que se cree muy sabio intelectual, son los que niegan al Creador, ¿sí? Por ejemplo, este personaje que apenas se murió, Stephen Hawking, un sabio, bueno, lo que dice el mundo, un sabio contemporáneo, pero un ateo. ¿Cuántos ven el reloj? ¿Sí? ¿Todos concluyen que hay un reloj aquí? Es como si dijéramos que no existe el relojero. ¿Vemos el reloj? Ah, pero si te hablo de relojero, no, eso no existe. Es así la necedad de la sabiduría del hombre. Si hay un reloj, por consecuencia hay un relojero. Si estamos nosotros, la humanidad, por consecuencia hay un creador. Tus ojos solamente para conectarse a tu cerebro tiene que llevar tantas terminaciones nerviosas y encajar perfectamente para que lo que tú veas, esa imagen, la transforma el cerebro en imagen, lo que tú ves lo transforma en imagen. ¿Cómo vamos a venir una explosión? Ese es el entendimiento de los sabios. ¿Cuánta gente te ha dicho, ¿a poco eres creyente? Eso, estamos en el siglo XXI, por favor. ¿No? ¿No te han dicho eso? Ay, ¿qué de veras? ¿Estás bien mal? Te han lavado el cerebro ahí donde estás. Seguimos, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? Fíjate lo que dice Pablo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? Claro que sí. Fíjense cómo dice la Tanaj Kadosh israelita mesiánica, se las recomiendo. ¿En dónde deja esto al filósofo? ¿Al maestro de la Torá? ¿O a cualquiera de los pensadores de hoy? ¿No ha hecho Yahweh que esta sabiduría mundana luzca muy tonta? Es decir, ¿cómo es la sabiduría del hombre? Muy tonta. Que se cree que conoce todo, ¿no? Y no conoce absolutamente nada. Es impresionante. Versículo 21. Pues ya que bueno, aquí quiero aclarar algo, porque acá dice al maestro de la Torá. Pero ¿a qué maestro de la Torá se está refiriendo? Al maestro legalista que está enseñando preceptos de hombres y no del Eterno. ¿Todos aquí? ¿Sí? La ortodoxia judía. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Bueno, yo los veo con muchas ganas de aprender. O sea, como que me roban mi energía. Dije, wow, qué gana. La gente se está bebiendo el conocimiento. Dije, no.
me siento súper bien. Ajá. Versículo 21, en adelante. Pues ya que en la sabiduría de Elohim el mundo no conoció a Elohim, mediante la sabiduría agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque ¿qué dice el necio? ¿Qué dice el intelectual? Es una locura. ¿Cómo? Salvo por medio de la sangre de un hombre. ¿Cómo? Para él es locura. Por eso el Eterno lo ha hecho y lo hace perfecto. 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan jotma, buscan sabiduría, ¿sí? Unos piden señales y otros piden ¿qué? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Mashiach crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué para los judíos tropezadero? Pues lógico, porque había algunos judíos que no creían y no aceptaban en ese tiempo a Mashiach como el día de hoy. De hecho, hermanos, míreme tantito, mire el peligro que se puede correr. Cuando usted se va por un lado, por otro, corre el peligro de dejar de creer en Mashiach, como en Yeshua como el Mesías. ¿Por qué? Lo digo por experiencia porque yo he visto varios casos. Hay personas que empiezan en las raíces hebreas y de repente alguien los invita, oye, una predicación sobre la mística judía. La persona va y queda atrapado y dejan de creer en Yeshua como el Mesías. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Sí, amén. Versículo 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, que dice, Mashiach, poder de Elohim y sabiduría de Elohim. ¿Qué necesitamos nosotros para ser sabios? ¿Qué necesitamos? A Mashiach, a la Torah. Si alguien está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídasele. ¿Qué dice? ¿Vaya usted a estudiar Kabbalah? No. Ve usted la Sefirot y vive usted lejos del Malhut y vaya usted hasta Jotma. ¿No? ¿Verdad que no? El mismo Yeshua lo había enseñado. Claro, pero al contrario, predicó en contra de eso. Exactamente. Claro, estuviéramos estudiando ahorita Cábala, si él mismo lo hubiera enseñado, pero al contrario, él lo criticó muy fuerte. Las falsas enseñanzas judías. Ahora, hay hermanos judíos, Yehudim, que están creyendo en el Mesías. Alabado sea el Eterno. Amén. Capítulo 25. Porque lo insensato de Elohim es más sabio que los hombres. Sí, es lógico. No hay nada insensato en Elohim. Lo estaba poniendo Pablo como para que podamos ver la diferencia. Dice, y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres. O sea, como diciendo, Él es todo perfecto, no hace falta nada. Amén. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, es decir, según el intelecto, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La Kadosh, la Tanakh Kadosh. Solo mírense a ustedes mismos, hermanos. Miren a los que Yahweh ha llamado. No muchos de ustedes son sabios por la medida del mundo. No muchos tienen poder o nobleza de nacimiento. ¿Cómo adquirimos el poder? ¿En quién adquirimos el poder, si se puede decir? En Mashiach. Versículo 27. Ya está, voy a terminar, fíjense. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a lo fuerte. Yo era un necio. Y yo era un débil. Y Él me ha escogido para avergonzar a los que se dicen sabios. Amén. Bueno. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim, y lo que no es para deshacer lo que es. Amén. Yo era también un vil. No tenía nada, estaba sucio. Pero ahora estamos enseñando Torah. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, no es por ti. Toca el de junto, por favor. Y no es por ti. Contigo o sin ti. Dile, ayúdame. Contigo o sin ti, Mashiach sigue siendo Mashiach.
Imagínese a un hombre decir, wow, 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 si no estuviera yo, ¿qué le pasaría el mensaje? Wow, wow, si no estuviera yo enseñando en el internet, ¿quién enseñaría? Como yo. No, imagínese, qué tremendo. No, tenemos que hacer como, que tienes que derramarte, porque esa gloria es para Hashem, no para ti. Cada vez que alguien te dice, wow, ¿cómo predicaste el día de hoy? Si te lo crees mucho, wow, te empiezas a elevar. ¿Qué tienes que hacer? Llegar a tu casa, Abba, te doy toda la gloria a ti. Y te derramas. Lo contrario, oye, no sirves para predicar. También si te lo crees, ¡pum!, te va a tumbar. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Mashiach Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjate, ya voy a terminar. En Televisa, hasta yo quiero meter mi solicitud. No, espere, no me malinterprete. Porque hay muchas personas dando consejos, ¿no? Hay brujo de qué, brujo de aquello. Hay otro que está dando consejos de matrimonios y de ¿cómo se llama? Automotivación, llamado César. César Duarte, no. César Lozano. Que va a venir a Orizaba y le aseguro que eso va a estar lleno. Y deja aconseja al hombre de puras cosas intelectuales. De eso. Exactamente, lo que tú necesitas es la Torah, punto. No que, yo voy para que me hablen lo que yo quiero oír. No voy con el pastor porque ya de seguro lo que el pastor me va a decir. No, yo voy con César Lozano para que me diga, no. Y ya te endulce el oído. Y te dé su frase matona. Mira, yo te voy a dar, no nomás una frase, sino te voy a dar toda la palabra que es matona. Que mata el pecado, mata la carne. Hasta despertó usted. ¿Ibas a decir algo allá, No viene. Fíjate. Así voy a hacer aquí 8 días. Bueno, a mi esposa. ¿Cuántos son? No, que son 50. Bueno, sí voy. Menos de 50, no. Entonces mucha gente anda buscando eso. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Sabiduría de los hombres? ¿Que es pasajera? ¿Que te hace sentir bien por un momentito? Y dices, wow, ¿ese mensaje a dónde fue? A la emoción. Y la emoción es volátil. La emoción tienes que estarla animando todo el tiempo. Lo que necesitas, esto es eterno. No, hermanos, tengan mucho cuidado. ¿Sí? Ese es el mensaje que cambia tu vida. Punto. Si no ha cambiado tu vida, pues es que no te ha amanecido. ¿Sí? A que ven aquí a un hombre que era intelectual. Mírenme, por favor. A un hombre que decía, yo tengo mi carrera, no tengo necesidad de nada, ni de nadie. Yo era una persona completamente, ¿cómo se puede decir? Dura. Criticaba yo, lógico, la religión. Criticaba yo a los hombres. ¿Y cómo me cayó el Eterno en la boca? Sentándome en este lugar. A lo sabio, entendido, como dice Pablo, ¿no? Lo avergonzó. Y mira, ¿sí? Y lo que aquello que estaba criticando, mira hoy, me cayó la boca. Por eso mucha gente, cuidado con criticar porque le va a callar la boca. Y a algunos se las acalla, pero mire, rapidísimo. Y bueno, yo creo que, ¿sí? ¿Qué vas a decir? Sí, de hecho todos los insensatos en sí desprecian la instrucción. ¿Sí? Todos los insensatos la van a despreciar. Pero no sean insensatos. Toca el de junto, dile, no seas insensato. Sí. Lo que pasa es que en la yoga se maneja lo de los chakras. Los mantras, los chakras, lo mismo que se utiliza, escúcheme, lo mismo que se utiliza en la Cábala. De hecho, fíjense, las lenguas son igualitas al movimiento carismático, las mismas lenguas están en el Kundalini. Hay que preguntarnos.
Pero bueno, eso lo vamos después a estudiar para que no se me engorile usted ahorita. ¿Ya leí el versículo 30? Bueno, lo vuelvo a leer. Más por él estáis vosotros, más por él estáis vosotros en Mashiach, Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Por medio de él tenemos la redención. ¿Sí? Yo soy más sabio hoy que ayer. ¿Por qué? Porque estoy en Mashiach. Tanto que usted hoy me está escuchando. Versículo 31. Porque como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Adón. Si nos vamos a gloriar, ¿en quién nos tenemos que gloriar? En el Adón. Eso es todo. Vamos a seguir, a continuar el recorrido de primer carta a los Corintios y después la segunda. Es muy interesante. Si ya entendimos mucho en Romanos, ya entendimos mucho en Gálatas, imagínate cómo vamos a salir ahora entendidos en Corintios. No, tremendo, tremendo. Pues gracias al Eterno, gracias que el Eterno ha movido su corazón, pues que el Eterno me los bendiga. Les mandamos abrazos desde México, desde Veracruz, desde Orizaba, desde Ciudad Mendoza, a todo el mundo y a todas las naciones. Amén. Vamos a orar antes de terminar. Por favor, incline su rostro. Te damos muchas gracias, Abba, por todo la Jotma, la sabiduría que viene de ti, de lo alto, y porque has permitido que hemos llegado hasta aquí, para echar abajo todo pensamiento intelectual de hombre humano, y que tú eres el único que merece todo el cabod, la gloria, el que es capaz de esparcir las tinieblas. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por esta maravillosa carta que nos va a enseñar mucho a muchos, a entender mejor cuál es la perspectiva de tu mensaje. El mensaje que no es exclusivo del primer siglo, sino que este mensaje vino desde antes de los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esto vino ya estaba predestinado todo lo que tú ibas a hacer. Desde las primeras palabras de Bereshit, hemos visto en lo secreto cómo ya estaba encriptado el mensaje de la salvación, de las Besorot, de las promesas de redención. Amamos tu palabra, amamos tu Torah. Gracias por este tiempo. Bendito sea tu Shem Kadosh, tu nombre santo. Gracias en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén y amén.